Yo llevé una materia que se llamaba manejo de estrés y en nuestra primera clase llegó nuestro profesor y ese profesor nos dijo, el examen es, y dijo una fecha, voy a decir 30 de enero, nuestro examen es el 30 de enero, yo no tomo lista, nos vemos hasta el 30 de enero, si es que no quieren venir a las clases, eso es el contenido del examen y listo. En este video te voy a hablar de las ventajas de irte de intercambio. Si ya has visto más videos míos, pues ya sabes que yo me fui de intercambio a Salamanca, España. Esto fue en mi quinto semestre. Entonces te voy a platicar de todo lo que yo aprendí mientras yo me fui de intercambio. Me fui aproximadamente 5 meses. Pero mi aprendizaje empezó antes de irme, es decir, como a partir de cuarto semestre, que fue cuando se abrió la convocatoria para podernos ir de intercambio. Yo desde que inicié la carrera tenía la espinita de irme, de en algún momento irme a estudiar fuera. Pero por los primeros semestres no había una oportunidad, sino hasta que entré al cuarto semestre, que fue cuando se abrió. Pero bueno, mi aprendizaje empezó porque para irte de intercambio no solamente es decidirlo, sino también es organizar los documentos, sacar la visa de estudiante, pasar un examen de inglés, o al menos en mi caso tenías que pasar ese examen de inglés, a pesar de que íbamos a ir a un país donde el habla, o sea, también era español, pero teníamos que hacer ese examen y pasarlo. Y todo eso fue un gran aprendizaje para mí. ¿Por qué? Porque implicaba organizarme, implicaba, por ejemplo, yo me fui con una muy amiga mía de la carrera de psicología. Y lo que hicimos para comprar el boleto, para irnos y mantenernos mientras estábamos allá fue que pedimos patrocinios en empresas, eso es ir a tocar las puertas a empresas y decirles, bueno, me voy de intercambio, esto es lo que estoy buscando, entonces pedirles patrocinios y también hicimos una rifa. Esta rifa fue específicamente para comprar el boleto de avión y en ese tiempo rifamos un iPad, entonces también vender los boletos con familiares, con amigos, con conocidos, entonces todo eso implicó que aprendiéramos un poquito todo lo que implicaba irnos de intercambio. También en nuestro caso, definimos dónde íbamos a vivir desde antes de llegar a la ciudad. Hay muchas personas que se van de intercambio y hasta que llegan a la ciudad donde van a vivir empiezan a buscar dónde. En nuestro caso, como la facultad a la que íbamos estaba un poco más alejada del centro y de toda la parte más turística, pues desde antes buscamos dónde vivir. Entonces también implicaba pues revisar todas las fotos, preguntar a los encargados, saber cuánto iban a costar todas las cosas, porque no solamente era pagar el lugar, sino tener lo del internet, lo de la luz, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto también sirve porque incluso antes de estar en intercambio yo ya sentía que estaba haciendo algo totalmente diferente, ya sentía que tenía un pie en el avión. También, yo nunca había viajado fuera de México, entonces también implicaba, bueno, y pues cómo voy a hacer para irme, los aeropuertos, las rutas, etcétera. Bueno, por cierto, antes de decir ya estando ya los aprendizajes, es que cómo decidí irme a España. En mi caso, en la carrera de psicología no habían tantas opciones. Hay otras carreras dentro de la universidad donde yo estudié, donde tenían muchas opciones, desde China, Alemania, es decir, muchos lugares hacia donde ir. En mi caso era hacer un intercambio nacional, es decir, a Guadalajara, Ciudad de México, o algo así, o ir a España. Entonces fue cuando decidí, bueno, pues yo definitivamente me iba a ir a España. Si hubieran habido más opciones, pues a lo mejor hubiera tenido más tiempo para poderlo decidir o hubiera tardado un poquito más decir a qué país, pero pues fue sin pensarla. Bueno, eso es en otro país, ahí me quiero ir. Segunda cosa que aprendí, que a lo mejor dices, bueno, está hablando de intercambio en la universidad, pero pues no estás hablando todavía de la escuela. Y no, es que de verdad el aprendizaje no es solamente en la escuela y ya lo irán viendo mientras los voy platicando. Pero otra cosa que aprendí, como les había dicho, yo nunca había viajado a México. Entonces también aprendí a viajar, a estar en los aeropuertos, porque obviamente estando de intercambio, estando en Europa, es más fácil moverte de un país a otro o de una ciudad a otra porque todo es más cercano, hay más opciones para viajar, más baratas, etcétera. Entonces también desde leer instrucciones, cosa que no me había sucedido. ¿Por qué? Porque yo cuando viajaba era con mi familia, ya sea en carro o a lo mejor, como les digo, aquí en México. Entonces yo iba atrás de mis papás, ellos me decían qué hacer, ellos me veían, entonces yo nomás iba siguiendo instrucciones. Pero ahora a mí me tocó yo ser quien tenía que dirigir, yo ser quien tenía que definir qué se iba a hacer, qué se necesitaba, qué no se necesitaba, a qué hora teníamos que estar en los aviones, etcétera. Entonces
todo eso también implica que aprendas a resolver problemas y eso es un aprendizaje que creo que jamás se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque claro que me pasó que llegamos tarde al aeropuerto cuando teníamos que llegar a ciertas horas, que nos confundíamos de horarios, que pasaban ciertas cosas, que las maletas, que las cosas. Entonces todo eso implica que te organices y que aprendas a leer instrucciones. Y si tienes dudas, preguntar, porque ahí nadie te va a llegar a decir qué tienes que hacer, sino tú tienes que buscar esa respuesta. Entonces, eso también implica muchísimo desarrollo, muchísimo aprendizaje. ¿Qué más aprendí? Bueno, yo vivo en Mexicali, que está en frontera con Estados Unidos. Entonces, toda mi vida he tenido clases de inglés, tanto de escribirlo o conversarlo. Pero no me consideraba tan buena en inglés. Lo entendía, pero a veces que no sentía que no sabía hablarlo muy bien o que no sabía mantener una conversación muy bien. Me fui de intercambio y sí, me fui a un país en donde igual hablaban español, entonces no me retaba tanto el hablar el inglés o saber de otro idioma, ¿no? Porque estaba en el mismo idioma. Pero bueno, les he de decir que el español de España no es el mismo que el español de México, entonces de repente yo estaba en las clases y yo no entendía nada, a pesar de que me estaban hablando en español. Pero bueno, hay gente de otros países, es decir, yo tenía amigos de Brasil, tenía amigos de Canadá, o sea, tenía amigos de otros países, entonces eso implica que el inglés también necesitas practicarlo y me di cuenta que en realidad no era tan mala, pero ¿qué me pasaba? Sentía que no era buena, me daba pena, entonces también eso me empujó a utilizar mi inglés. ¿Por qué? Porque cuando viajábamos a otros países en donde sí no hablaban español, como Francia, como Italia, pues a veces el inglés o también el español, pero pues el inglés era el idioma en el que teníamos que comunicarnos. Entonces eso también, si tú te vas de intercambio, hablando que te puedas ir de intercambio a otro país en donde no hablan tu mismo idioma, creo que es una gran oportunidad porque lo pones a prueba y ya es que te deje de dar pena si lo hablas bien o si lo hablas mal. Aquí el punto es darte a entender. Entonces eso también es algo bien importante y que solo se sabe o solo se practica cuando te vas a otro lugar fuera de donde vives. Cuarta cosa que aprendí, que creo que esta es una de las más obvias, pero pues vivir fuera de la casa de tus papás, eso implica que no vas a tener a alguien que te haga de comer, no vas a tener a alguien que te lave la ropa, no vas a tener a alguien que te limpie tus cosas, entonces tienes que hacerlo todo tú. Entonces eso también, la independencia de tú hacer tus propias comidas, de tú hacer tu propio mandado, de tú organizar y administrar tu dinero. ¿Por qué? Porque no era como que teníamos todo el dinero del mundo para comprar todos los ingredientes y todas las cosas que queríamos para el lugar donde vivíamos. Teníamos que organizarnos, teníamos que administrarnos. Como les digo, yo me fui con una amiga, entonces entre ella y yo teníamos que ponernos de acuerdo quién iba a hacer qué cosa, qué día de la semana, y si no se hacía, se tenía que hacer porque no había nadie más que lo fuera a hacer. Entonces eso también, la parte de independencia. Si tú ya sabes cocinar, qué bueno, te va a servir mucho, pero si no sabes, pues vas a tener que aprender. Si tú ya sabes lavar tu ropa, qué bueno, pero si no sabes, lo vas a tener que aprender. Y eso, insisto, que solamente lo aprendes cuando estás fuera de casa. Y todavía hablando de un país, es decir, no es como que iba a viajar a alguien para ayudarte, sino tenías que hacerlo solamente tú. Entonces era muy interesante. ¿Qué me pasó a mí de mi intercambio? Pues teníamos cada quien nuestro cuarto. Por cierto, había otra compañera más, otra roomie más, pero teníamos cada quien nuestro cuarto. Entonces, pues yo llegué y me acostaba en la cama que era del lugar. Entonces llegó un momento en que tenía todo lleno de ronchas en los brazos. Yo soy un poco sensible de la piel, entonces todo lleno de ronchas, y yo le mandaba fotos a mi mamá y le decía, pues no sé qué me está pasando, y seguía las ronchas hasta que ella me dijo, pues es que entonces tienes que cambiar las cobijas, la funda, todo lo que está en esa cama, porque a lo mejor algo te está causando alergia. Y bueno, pues ahí yo tuve que hacerlo, tuve que moverlo. Entonces, ese tipo de cosas yo no estaba acostumbrada. Entonces, también hay que aprender. Entonces, esa parte de la independencia, de poder tú resolver tus propios problemas, insisto que es algo que ya no se olvida y que ya, vamos a decir, como no hay vuelta atrás. Una vez que tú haces tus cosas, pues ya no hay vuelta atrás. Lo siguiente lo mencioné en el idioma porque, como te decía, hay gente de otros países, pero definitivamente el hecho de conocer otras culturas, de convivir con gente que es de otros países, que tiene otras ideas totalmente diferentes a las tuyas, hablando del tema de religión, de familia, de
todo tipo de temas es bien interesante y bien enriquecedor. Yo hice muy buenas amigas con unas compañeras de Brasil, que una de ellas estudiaba psicología y la conocí en la escuela, pero la otra las conocimos en unas clases de tenis. Porque ¿qué nos pasó? Yo generalmente soy más tímida, entonces cuando me fui a intercambio y yo estaba en el salón, pues no era como que convivía y hablaba con todo el mundo, y de repente decíamos, bueno, ¿y cómo que hacemos en las tardes para conocer un poco más gente? Entonces buscamos unas clases de tenis, y en esas clases de tenis conocimos a una amiga que resulta que era compañera de otra, entonces ya hicimos un grupito de nuestras amigas de Brasil y nosotras de México. Entonces, desde temas tan sencillos como los dulces que comen, como la comida que acostumbran, como el tema familiar. Entonces, el conocer cómo vive, cómo piensa, cómo ve el mundo otra persona totalmente diferente a ti, igual es bien interesante, y el aprendizaje es algo que se te queda grabado, que a veces tú crees que lo que tú piensas, que lo que tú sientes es lo correcto, pero cuando ves el punto de vista de alguien más dices, quizá también está en lo correcto y tienes razón. Entonces te hace abrir mucho más tu mente. También, mi recomendación es que se vayan a un lugar en donde les vaya a dar algo más que solamente vivir la experiencia de intercambio. Es decir, hay países en los que son buenos en algo, ya sea en cine, en diseño, en psicología, en la ingeniería. Es decir, tienen cosas para los que están mucho más preparados que a lo mejor otras áreas. Entonces tú elige un país que te vaya a dar algo más. Por ejemplo, tengo una conocida que estudia negocios internacionales y se fue de intercambio a China. Entonces, desde que se fue, desde el momento que llegó, porque a ella le tocó también hacer prácticas en China, o sea, su aprendizaje fue muchísimo más y estaba muy relacionado con su carrera. Entonces, también elige algún lugar al que te vayas a ir, o sea, que vayas a aprender algo más que solamente ir a la escuela y que solamente irte de intercambio. Por ejemplo, para los que están estudiando medios audiovisuales o cine, en Berlín hay una muy buena universidad donde van a poder aprender. Entonces, analiza bien qué opciones tienes para que te asegures de que vas a ir a un lugar donde vas a tener más oportunidades. Ahora, otra recomendación es que veas, que investigues los tipos de negocios y proyectos que hay en ese país al que vas, porque muchas veces puede pasar, a lo mejor más en México, en donde vas a Europa o vas a otro lugar y escuchas, ves que hay ideas que a lo mejor no se han aplicado en tu ciudad. Entonces, eso también te puede servir para que tú lo veas como un proyecto futuro para ti. Entonces, no vayas solamente a decir quiero vivir la fiesta, quiero vivir fuera de casa, sino también ve más allá. El hecho de adaptarte a otro país te va a dar mucho aprendizaje, pero también busca que ese aprendizaje esté dirigido al área en donde tú estás, no solamente irte por irte. Muy bien, y bueno, ya para terminar les voy a platicar ya cómo fue dentro de la escuela. Yo tomé 4 materias y yo lo que me pasó es que cuando yo llegué a la escuela en Salamanca, me di cuenta que las materias que yo pensaba que se iban a abrir no se habían abierto, entonces tuve que escoger algunas de psicología infantil, que no es la especialidad que yo estudié, pero era para poderla revalidar en México. Y la verdad es que el estilo de la escuela era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Es decir, aquí todo era totalmente abierto, tú tenías que hacer todo, desde buscar tus clases, de buscar el salón de clases a tus maestros, dar todo el proceso de darte de alta en las clases. Entonces yo estaba acostumbrada a que nos dieran toda la información, entonces eso fue algo totalmente nuevo para mí porque yo tenía que buscar todo. Ahora, ya estando en las clases, los maestros era muy interesante porque tenían muchísimo conocimiento, estaban muy especializados en las materias que daban, entonces era bien interesante. Pero les quiero confesar qué me sucedió a mí. Yo llevé una materia que se llamaba manejo de estrés y en nuestra primera clase llegó nuestro profesor y ese profesor nos dijo, el examen es, y dijo una fecha, voy a decir 30 de enero, nuestro examen es el 30 de enero, yo no tomo lista, nos vemos hasta el 30 de enero, si es que no quieren venir a las clases, eso es el contenido del examen y listo. Entonces, yo volteé a ver a mi amiga y dije, pues bueno, hay que venir hasta el día del examen. Y entonces no tomé esa clase, llevé como
tres clases a lo mejor. Y la verdad es que no es algo que recomiendo porque era un maestro que tenía muchísimo conocimiento en el tema y no siento que lo haya aprovechado por estar pensando en no ir a clases. Y como la clase era en jueves, decíamos, ay, pues así, y no teníamos que ser los viernes, pues así ya podemos tener libre jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, también es algo que tienes que tomar en cuenta, que las universidades, en especial de otros países, a lo mejor tú tienes que hacer las cosas solas, es muchísimo más independiente tu aprendizaje. Entonces, si tienes la oportunidad de irte a otro lugar, toma las clases completas, exprime a tus profesores, haz preguntas, ve y haz los trabajos y trabaja en equipo con otra gente de otros países, porque eso te va a hacer aprender muchísimo. Y cuando regreses a tu universidad, te vas a dar cuenta que tienes una ventaja a tus compañeros. Entonces, aprovéchalo. Y bueno, y así me pudiera poner a hablar de todas las ventajas que hay de irte de intercambio, pero yo creo que esas son las principales. Y te digo, lo que aprendes cuando te vas de intercambio no se te olvida. Y todo esto que te fui diciendo tenía que ver con las cosas que pasaban externas, pero también hay un aprendizaje, y ese es el mayor que he tenido, que es el aprendizaje interno. Es que te empiezas a conocer mucho mejor, porque ¿sabes qué te va a pasar? Es que si te vas a otro país también vas a pasar mucho tiempo a solas, y cuando pasamos tiempo a solas también pensamos mucho. Entonces también empiezas a conocer quién eres, también empiezas a construir todavía muchísimo más sólidos tus sueños o qué te imaginas haciendo en un futuro. Empiezas a identificar qué realmente te gusta y qué no te gusta, y empiezas a conocer, insisto, cosas de ti que a lo mejor si no te hubieras ido, no te hubieras tenido la oportunidad de pensarlo y de tener tanto tiempo para poderlo reflexionar. Entonces, si me preguntas si es algo que yo recomiendo, sí lo recomiendo, y todo desde el proceso, desde antes de irte, implica muchísimo aprendizaje. Ahora, también si consideras, bueno, es que la parte del dinero, la verdad es que muchas universidades ofrecen las oportunidades para que te puedas ir, ofrecen apoyo económico, hay becas. Entonces busca, no necesitas irte a China, no necesitas irte a Alemania, a lo mejor puede ser un intercambio en tu mismo país, puede ser un intercambio a un país que no esté tan lejos de donde vives, pero busca las oportunidades para que lo puedas lograr, y te deseo mucho éxito.